Mucho antes, a principios del siglo VII y mientras en la península ibérica San Isidoro de Sevilla se encontraba en la cúspide de su producción intelectual, como máximo exponente de la cultura visigoda, en la lejana Arabia, Mahoma empezaba a predicar el Islam, en un territorio en el que cada tribu adoraba a sus propios ídolos y dioses. El islamismo, junto al judaísmo y el cristianismo, constituye una de las tres grandes religiones monoteístas. Se trata de una religión basada en 5 principios: la fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a la Meca. El Islam niega a Jesucristo como hijo de Dios y proclama a Mahoma como el gran profeta de Alá, que es la denominación que los musulmanes dan a Dios. Por aquel tiempo, las representaciones de todas las deidades existentes fueron destruidas y la piedra negra quedó como único símbolo de la nueva religión y centro de peregrinación para millones de musulmanes. A partir de entonces, el credo fundamental del Islam, no hay más Dios que Alá, constituyó el estandarte de la expansión vertiginosa de sus ejércitos. Solo 80 años después de morir Mahoma, los ejércitos de Alá habían conquistado Arabia, Mesopotamia, Siria, Palestina, la península del Sinaí, Egipto, Persia, Armenia y Tripolitania, llegando hasta el sur del Punjab. La ciudad de Damasco se convirtió en la capital del nuevo imperio islámico. En Occidente ganaron la ciudad de Cartago y el resto del Magreb. Tánger se conquistó en el año 708, y una vez tomada esta población, el paso a la península ibérica se convirtió en un eslabón más del proceso expansivo de la civilización musulmana. El rápido avance del Islam fue posible gracias a la debilidad de los imperios a los que hubo de enfrentarse, el imperio persa y el imperio romano de Oriente o bizantino, desgastados después de 20 años de guerras entre sí. Gibraltar debe su nombre al caudillo árabe Tariq, Yebl al-Tariq, que desembarcó en la península ibérica en el año 711 al mando de unos 10.000 hombres, en su mayoría bereberes del norte de África, recién sometidos y convertidos al Islam. El último rey visigodo, don Rodrigo, se enfrentará a las fuerzas invasoras en la batalla del río Guadalete. Esta derrota de las huestes visigodas dejó Hispania a merced de los musulmanes, quienes en tan solo 4 años dominaban la práctica totalidad de la península. Esta ermita de Quintanilla de las Viñas, en Burgos, construida en el último periodo de la monarquía visigoda de Toledo, es relevante por las incógnitas que plantea. Varada en el tiempo, es mundo romano y visigodo a la vez. Su aspecto de obra inacabada podría simbolizar la interrupción de la cultura hispano-visigoda. Sin embargo, no todo fueron batallas en el avance musulmán. Las tropas islámicas entraron en muchas poblaciones sin ninguna oposición, bien como aliados de los hijos de Bitiza, o bien instalándose mediante pactos con los nobles del lugar. Entretanto, la población de la península ibérica asistía indiferente al hundimiento de la monarquía visigoda. Varios años después, en la crónica mozárabe del año 754, un autor anónimo tomó conciencia de lo que había supuesto la pérdida de Hispania. Aunque todos los miembros se convirtiesen en lenguas, no podrían expresar los males sin cuento que afligieron a Hispania. La imparable expansión islámica encontraría el punto final en la ciudad franca de Poitiers. Su derrota en esta plaza, en el año 732, a manos de Carlos Martel, hizo desistir a los musulmanes de nuevos intentos de penetración hacia Europa. Desde ese momento, el control de la península ibérica se convirtió en el objetivo crucial del imperio musulmán en Occidente, pasando Hispania a formar parte del califato de Damasco. Tal vez se idealice la batalla que tuvo lugar en estas montañas de Covadonga, que en realidad no pasó de ser una pequeña escaramuza sin la menor importancia para los gobernantes de Al-Ándalus.
Lo cierto es que posibilitó la creación de una pequeña monarquía de carácter neovisigótico en Asturias en torno al noble y caudillo local don Pelayo. ¿Cuál sería la razón de que los ejércitos islámicos no pusieran más empeño en conquistar estos últimos focos de resistencia cristiana? Este reino aprovechó la ausencia de guarniciones musulmanas en este área para extenderse hacia Cantabria y tierras galaicas en tiempos de Alfonso I. Los gobernantes islámicos instalados en Córdoba no vieron ningún peligro en aquella pequeña monarquía que había heredado y reunido unos principios religiosos y políticos de raíz hispano-goda. Además, las incursiones en la planicie de la cuenca del Duero consiguieron la retirada de la escasa población bereber de esa franja, formándose una zona baldía de protección ante posibles ataques musulmanes. Se establecieron en la península ibérica dos comunidades distintas que durante el espacio de 8 siglos mantendrán luchas encarnizadas, periodos de paz, pactos o conversiones religiosas, unas verdaderas y otras falsas. Pero siempre, cristianos y musulmanes se entremezclarán de manera irremediable. Estamos en manos de la fortuna, como las piezas de un tablero de ajedrez, en el que a menudo se ve al rey derrotado por un simple peón. En juego estaba no solo el territorio, sino la primacía de una religión, el islamismo o el cristianismo.